Tercera parte que vamos a empezar a leer, este es el final del libro y yo creo que es la parte más propositiva e interesante. No, interesante no, interesante es injusto decir eso, pero bueno, la parte más propositiva y la parte más política en ese sentido de la obra. Creo también que es la parte más fácil de leer, la más accesible, por más de que tiene algunos pasajes eh, un poco complejos, pero en general esta parte que viene es una parte muy interesante. Yo os he mandado por mail un pequeño esquema de lo que queda por leer, a lo cual al que me guardo el derecho de hacer añadidos y modificaciones durante las próximas semanas, porque, porque yo también voy marrullando las cosas que voy leyendo y que voy dándole vueltas y repensándolas. Pero bueno, la de hoy más o menos está clara. Es un capítulo largo. eh, es un capítulo en el que ella plantea, o en la que quiere plantear, cómo debe interpretarse la política del futuro, cómo debe interpretarse la lucha emancipatoria, eh, cuando el feminismo ha llegado a la conclusión de que no puede olvidar el reconocimiento, no puede olvidar la redistribución, y encima además el marco nacional para el que las luchas de reconocimiento y redistribución estaban pensadas se ha roto. Y asistimos a partir de la década del 90 a un mundo globalizado donde los poderes que están poniendo en peligro o que pueden poner en peligro tanto el reconocimiento como la redistribución, resulta que son poderes extraterritoriales. Son poderes que ella llama metapolíticos, en el sentido de que están más allá de la política tradicional, tal como nosotros la entendemos. Ella llama el espacio westfaliano, en referencia a la paz de Westfalia, a la constitución de los estados nacionales en Europa. Ese marco de Estado-nación, a partir del despliegue neoliberal y de la globalización de la década del 90, ese marco de Estado-nación ha quedado obsoleto. En este momento, quien os explota, quien os maltrata, quien os machaca, no está sujeto al sistema jurídico y penal de los Estados-nación. Son poderes extraterritoriales a los que la ley no les alcanza. Ni les alcanza la ley, ni les alcanza la policía, ni les alcanza el periodismo, y son poderes tan grandes, transnacionales y tan oscuros que, bueno, pues se pueden permitir lo que quieran, desde hacer desaparecer a un líder eh, indígena o reivindicativo en un extremo del mundo, a hacer un golpe de Estado en otro, a hacer un boicot financiero y hundir un gobierno más allá, o a hacer un desastre ecológico en cualquier lugar, o apropiarse de los mantos de agua o de petróleo o de las minas de diamante, de donde les dé absolutamente la real gana en cualquier lugar del planeta. Y cuando alguna organización o algún particular, bueno, algún particular está vendido, ese particular no tiene ninguna opción contra esto, bueno, cuando alguna organización consigue poner en pie una demanda, se encuentra con que estos poderes están protegidos detrás de testaferros en paraísos fiscales, en terceros países donde no hay acuerdos de extradición, por ejemplo, o protegidos como protegen algunos países a sus pistoleros, ¿no? Haciéndoles inmunes, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, haciéndoles inmunes a los tratados internacionales eh, de extradición, y no quiero señalar para que no se me diga radical, a ninguna potencia
cuya bandera tenga barras y estrellas, ¿no? Está feo señalar a la gente, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Entonces, claro, si hay países que hacen un despliegue de protección de sus sicarios y de sus pistoleros de tan vasto alcance que prácticamente la ley no les alcanza. Es imposible que la ley les alcance. Y cuando remotamente algún juez loco con algún policía demente y una ONG absolutamente delirante consiguen llegar a tocarle la rodilla a alguno de estos, ¿no? El juez tiene que sufrir amenazas, es despedido de su cargo, sufre un atentado. Es algo verdaderamente tremendo. Bien. Esto, que puede parecer una película de Hollywood, es el mundo real en el que vivimos. Es el mundo de la globalización en el que los grandes poderes económicos se han independizado de los marcos jurídicos nacionales en los que estaban anclados y operan a su arbitrio. Pero es una independencia ficticia, es una independencia solamente en cuanto a la persecución. Porque cuando estos poderes tienen algún problema, los ejércitos de sus estados nacionales, eso sí responden, ¿eh? Igual que respondía la Marina Británica en el siglo XIX a los intereses de sus empresarios en cualquier lugar del mundo donde estuvieran. Ellos muy laissez-faire y muy separación economía-estado, pero cuando a algún empresario le dolía la rodilla, ahí iba la Marina Británica a bombardear lo que hubiera que bombardear, ¿no? Y estos poderes transnacionales cuentan con el mismo apoyo de los ejércitos nacionales y del poderío en general militar y económico de sus respectivos países, pero su estatuto jurídico les exime de responder en general ante las demandas. Y no solamente son los de las barras y estrellas. Ahí está Marie, pobre. Marie, perdóname que me meta con los tuyos. Recordemos lo que pasó en el Congo hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué hace la aviación? ¿Qué hace la aviación francesa bombardeando una ciudad en el Congo, ¿no? Es decir, qué loco, ¿no? Es decir, estamos otra vez en el siglo XIX. Bueno, porque es que con el reparto de África en 1885 sigue vigente, el reparto entre las grandes potencias, ¿no? Independientemente de la forma que se le quiera dar. Bueno, pues la pregunta de Nancy Fraser es, ¿qué hacer con las luchas de emancipación? ¿Qué hacer con los movimientos reivindicativos cuando nos encontramos con que el mundo, los reclamos de justicia, de redistribución, de reconocimiento, solo pueden ser atendidos en el marco jurídico del Estado-Nación, pero resulta que los agravios o parte de la injusticia puede venir derivada de marcos transnacionales que exceden las posibilidades de ese Estado-Nación. Hola, Lorda. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, yo preparé este pequeño esquema. Si queréis, lo comentamos y luego pasamos a la lectura del libro. Ella en la primera parte, ella presenta el tema diciendo que la tercera parte de este libro, que se llama Feminismo Resurgente, el feminismo resurgente,
cómo afrontar la crisis capitalista en la era neoliberal, esta tercera parte del libro se sitúa ya directamente en nuestro presente. Un presente, dice Nancy Fraser, en el que el neoliberalismo está en crisis. Pero además de que el neoliberalismo esté en crisis y nos haya colocado ante una crisis de sistema estructural, ecológica, política, de una magnitud sin precedentes, resulta que los enfoques culturales reduccionistas que habíamos estado estudiando en los capítulos anteriores han quedado claramente desacreditados, y donde el feminismo quiere volver, aparentemente, quiere volver a la senda del estudio y la reivindicación dentro del ámbito de la economía política. Y nos dice, en ese marco, la crisis neoliberal es de carácter polifacético, universal. Abarca problemas financieros, ecológicos, productivos, reproductivos, y no hablemos democráticos, jurídicos, comerciales. Es tremenda. El marco de crisis en el que nos encontramos en este momento es un marco verdaderamente desolador, desde hace ya más de 10 años. Y sin perspectiva de levantar cabeza. En ese contexto, nos dice Fraser, necesitamos de un marco de interpretación que, al mismo tiempo que es sensible al género, para eso estamos en un libro de feminismo, siendo sensible al género, sea capaz de captar los fundamentos de esta crisis, que es una crisis sistémica, y proponga soluciones emancipadoras, pero cuestionando ese marco del Estado-Nación como unidad apropiada desde la que reflexionar y luchar por la justicia. El marco del Estado-Nación, en el mundo en el que estamos, parece que no tiene mucho recorrido. Por tanto, o nos replanteamos ese marco de Estado-Nación, o tenemos que buscar un marco supranacional en el cual la lucha emancipatoria pueda tener recorrido. No solamente tenga sentido, sino que pueda tener recorrido. Ella lo plantea así. Cuando acabemos el capítulo ya debatiremos sobre cuál es vuestra percepción de las razones y la justificación que tiene el planteamiento de Fraser. Bien, el capítulo 8 se llama, por tanto, replantear la justicia en un mundo en globalización. ¿Cómo enfocar la justicia en un mundo en el que los agraviados están atados a marcos de Estado-Nación, pero los agraviadores no? ¿Cómo plantear la justicia en esos parámetros? ¿No? Es casi un planteamiento imperialista. Es tremendo, es decir, es una manera de entender las relaciones jurídicas y las relaciones sociales en el mundo que parecía superado ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, y sin embargo volvemos a plantearnos una situación en la que los poderes son extraterritoriales y ante los cuales los perjudicados no tienen herramientas. Es como si les llueve, ¿no? No pueden hacer nada contra esos poderes. Porque el mismo marco jurídico del Estado-Nación les ata de pies y manos, ¿no? Hoy en día, nos dice ella, los problemas de la redistribución pueden exceder en sus causas, en cuanto a su fundamentación, las fronteras nacionales. Nos encontramos ante problemas de redistribución, como por ejemplo los alimentarios, los energéticos, los de comunicaciones, que claramente exceden las fronteras nacionales, y si no, que se lo cuenten a los griegos, ¿no? Pero al mismo tiempo, los conflictos de reconocimiento también buscan cada vez más ámbitos superiores al Estado-Nación en forma de reivindicación de derechos humanos para que instituciones internacionales, como puede ser la Corte Penal, o coaliciones transnacionales de activistas políticos les reconozcan y les ayuden en sus reivindicaciones. Es decir, por un lado, nos encontramos con que
Desde el punto de vista redistributivo, el Estado-Nación se queda cojo frente a las dificultades que plantean los poderes transnacionales, y por otro lado, el Estado-Nación se queda corto también para las reivindicaciones de reconocimiento en las que los activistas, como ha ocurrido aquí en España, no pueden acudir a la justicia de su país porque porque la justicia de su país, bueno, digamos que deja mucho que desear, ¿no? Y entonces pues tienen que ir eh, a Bélgica o tienen que ir a cualquier otro sitio a protestar y a plantear sus reivindicaciones porque el marco jurídico nacional es cualquier cosa menos un marco entre iguales en los que se pueda plantear ese tipo de reivindicaciones. Y es un ejemplo el de España, pero ni hablar el de Irán o el de Israel que comentabais antes. En fin, es un asunto generalizado. Las violaciones de derechos humanos, lamentablemente, como suelen, como suelen ser ejercidas por los poderes públicos del Estado-Nación, difícilmente pueden ser reclamables dentro del marco del Estado-Nación, ¿no? Las violaciones de derechos humanos, lamentablemente, tienen que plantearse de forma generalizada fuera de ese marco. De ahí la importancia del principio de obediencia de vida. Perdón, disculpadme, se me ha ido la pinza completamente. De ahí la importancia del principio de jurisdicción universal, que es exactamente lo contrario a lo que dije antes. De ahí la importancia del principio de jurisdicción universal, que España echó por tierra de forma tan negligente en la década anterior, que permitía que determinadas cuestiones clamorosas de violación a los derechos humanos, como los delitos de genocidio, etcétera, etcétera, pudieran encontrar amparo en instancias extraterritoriales donde los poderes violadores de derechos humanos no tuvieran fuerza para llegar a amenazar a esos jueces o esos testigos o esos abogados en esos tribunales. Bueno, pues España de la mano de China y de la mano de Israel, eh, eh, hicieron todas esas modificaciones para ponerle palos en las ruedas al principio de jurisdicción universal. Y nos dice Nancy Fraser, continúa el capítulo, dice, mientras las antiguas discusiones en materia de justicia se preguntaban qué es lo que se debe a los miembros de la comunidad, es decir, la discusión sobre la justicia giraba alrededor del contenido, qué es lo debido a cada uno de los miembros de la comunidad. El problema de la globalización nos ha colocado ante un problema muy serio. Ya no discutimos sobre en qué consiste el derecho, sino quiénes son las personas que tienen el derecho, quiénes son los sujetos de ese derecho, o incluso cuáles son las comunidades respecto de las cuales es pertinente discutir la justicia. Hemos pasado de un mundo en el que discutíamos cuál era el derecho, y entonces en la izquierda nos volvíamos tarumbas discutiendo sobre si determinados derechos eran burgueses o no eran burgueses, y si debían protegerse o no debían protegerse. Y al final la globalización nos ha dicho, mira, olvídate de los derechos, que en el mundo globalizado, antes de hablar de los derechos, vamos a preguntar sobre el sujeto del derecho. ¿Quién tiene derecho? Antes creíamos que derecho tenía cualquier persona por el mero hecho de ser humano, luego llegamos a la conclusión de que solamente tenían derecho los miembros de los estados-nación, y ahora, ante un mundo globalizado, nos encontramos con que nos vamos a tener que preguntar inclusive por el quién y por la comunidad en la que es pertinente hablar de derechos. En suma, nos dice Nancy Fraser, ese derrumbe del marco keynesiano o westfaliano, ese derrumbe del estado del bienestar y del Estado-nación, nos plantea el problema de
a quién se le debe justicia y de parte de quién. Sí, quién tiene derecho a reclamar y a quién le vamos a pedir explicaciones. Porque si el Estado-Nación ha digamos, ha perdido su función como garante del marco jurídico y de la reclamación, el ciudadano ha perdido su figura de, de, de ser quien detenta un derecho y desde luego se ha difuminado el sujeto al que hay que señalar para pedirle responsabilidades. Por tanto, nos dice Nancy Fraser, si queremos tratar adecuadamente este problema que acabamos de ver, que veis que la cosa es seria, vamos a tener que modificar, ampliar nuestras teorías de la justicia hacia una teoría de la justicia democrática que sea capaz de concebir un marco post, dice ella, westfaliano, un marco extranacional o supranacional. El parágrafo 1 del texto dice, se llama por una teoría tridimensional de la justicia y con el subtítulo acerca de la especificidad de lo político. La idea de justicia, dice Nancy Fraser, en términos generales, la idea de justicia, así en general, implica paridad de participación. Para que podamos hablar de justicia tenemos que hablar de una relativa igualdad, paridad de participación. Pero para materializar, para hacer efectiva esa paridad, hace falta una concepción democrática, radical, que parta del igual valor moral de sus participantes, de manera que todos, que concibamos que todos los participantes de la vida pública pueden participar como iguales de esa vida social. Sin embargo, la realidad es que en la sociedad capitalista contemporánea, la paridad de participación presenta tres obstáculos fundamentales. Por un lado, la mala distribución. Esta mala distribución, que hace que haya unas asimetrías de clase enormes dentro de nuestras comunidades, pone de manifiesto esa desigualdad de clase que enraiza en el orden económico, en la economía política, que es donde se decide el reparto de trabajo y el reparto de riqueza. El otro obstáculo que tiene la paridad es la falta de reconocimiento, donde sectores de la comunidad están absolutamente discriminados y eso se produce en el ámbito cultural, en el orden de estatus, donde se decide el derecho a la palabra. Es decir, por un lado tenemos un obstáculo en la redistribución, donde se reparte el trabajo y la riqueza, y por otro lado tenemos un obstáculo en el orden de estatus, donde se reparte el derecho a la palabra. Esa desigualdad no es solamente material, sino una desigualdad en cuanto al derecho a expresar incluso la queja. Pero además tenemos un tercer obstáculo que es la falta de representación. Esa gente, esos ciudadanos o habitantes del territorio del Estado que sufren por una mala distribución o por una falta de reconocimiento, además están infrarrepresentados. Esta falta de representación, bueno, cuando digo que están infrarrepresentados, me refiero a que están infrarrepresentados con respecto a otros que son minoría y sin embargo están sobrerepresentados, como son las clases ricas o las clases poderosas, o los miembros o sicarios de las clases poderosas. Esos son los que están sobrerepresentados, tanto en la política como en los medios de comunicación. Sin embargo, las víctimas de esta situación de injusticia precisamente carecen de representación. Y esa falta de representación expresa las barreras de paridad participativa que se esconden tras las instituciones políticas, en el orden político, que es donde se deciden los criterios de pertenencia a la comunidad. Es decir, tenemos tres grandes problemas. Los criterios de reparto de trabajo y riqueza, los criterios de reparto del derecho a la palabra
y los criterios de reparto en cuanto a la pertenencia a la comunidad, a los que merecen el estatus y la representación. Por tanto, dice Nancy Fraser, si queremos entrar en esta cuestión, nuestro marco teórico tendrá que ser capaz de atender a estos tres serios problemas que presenta nuestra sociedad contemporánea, y para ello necesitaremos una teoría de la justicia tridimensional, que a la vez trate de golpe y al mismo tiempo tres ejes fundamentales: la dimensión histórica de la distribución, la dimensión cultural del reconocimiento y la dimensión política de la representación. Pero esta dimensión de la representación, a su vez, presenta un doble problema. Por un lado, desde el punto de vista de las injusticias políticas ordinarias, como podría ser el tema territorial en España o de las minorías étnicas que se puedan producir, o el tema del hijab, da igual. Es decir, los problemas típicos de injusticia dentro del Estado-Nación, lo que llamamos las injusticias políticas ordinarias, dentro del marco normativo del Estado, se producen entre conciudadanos y dentro de la comunidad política. Este es un tipo de problemas. Pero con la globalización han aparecido injusticias de tipo metapolítico, originadas no en las injusticias del marco nacional, no en que el marco nacional israelí, por ejemplo, no reconozca los derechos a los habitantes palestinos o no judíos, bla, 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 bla. No estamos hablando de eso. El problema de la globalización nos ha puesto ante problemas de injusticia que no derivan de que el marco sea injusto, sino de que no hay marco. Derivan de la ausencia de un marco normativo que permita regular o interpretar esas injusticias. Y esta ausencia de marco normativo nos coloca ante un hecho que prácticamente no tenía precedentes desde hace 100 años. Porque la ausencia de marco normativo no es que implique que hay ciudadanos que sufren injusticia. No, la ausencia de marco normativo lo que dice es que hay habitantes del territorio que son no personas. Esto, Hannah Arendt había señalado en Los orígenes del totalitarismo que esta era la situación en la que estaban, en la que podían estar los judíos en buena parte de su diáspora. La situación de no persona no implica que el marco normativo sea injusto contigo. No, lo que está diciendo es que no hay ley que te ampare. Cuando no hay ley que te ampare, has quedado reducido a la posición de cosa. No tienes derecho a la palabra, no tienes derecho a la defensa. Decía Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, es un libro terrible, que algún día haremos un seminario con él cuando nos atrevamos. Digo, por lo gordo, ¿no? Es un tocho imponente. Decía Hannah Arendt que la situación de no persona coloca a los seres humanos ante el problema de que la única manera de poder entrar a formar parte del sistema de reconocimiento jurídico de un país pasa por la violación de la ley. La única manera de que un ser humano pueda obtener
el amparo de un juez es violar alguna ley para que entonces el sistema judicial se ponga en marcha, lo meta en la cárcel y como detenido le reconozca unos derechos superiores a los que tenía en estado de libertad. Dice, cuando hemos llegado a esa situación, dice Hannah Arendt, dice, está claro que tenemos un problema. Cuando una persona decide que su posición vital está más protegida como delincuente convicto, que como persona libre, tenemos un problema. Cuando llegamos a ese punto, que no le quepa la menor duda a nadie de que se han violado todos los derechos fundamentales de la persona. Todos. Cuando una persona tiene que hacer esa elección, es porque todos sus derechos humanos han sido pisoteados. Ese es el estatuto de la no persona. Fraser coge esta argumentación de Hannah Arendt y nos dice que en este mundo globalizado se presentan injusticias de tipo metapolítico que se originan en la carencia del marco normativo. Y nos dice, ella dice, por ejemplo, las que vienen derivadas de la ausencia de derecho a tener derechos, que implica una muerte política, como es el caso de los seres humanos, por ejemplo, por ejemplo, en la selva amazónica o en Centroáfrica, que de pronto quedan sometidos al arbitrio del poder de una multinacional. Y donde el Estado-nación no interviene, el Estado-nación respectivo no interviene porque es un asunto de empresas privadas y además no le reconoce el estatuto de ciudadanía o de derecho a esas personas. Y entonces nos encontramos con personas que han quedado reducidas a cosas, a árboles, a animales, dentro del marco del Estado-nación y que no tienen ninguna instancia normativa en la que ampararse ni a la que poder recurrir. Y por otro lado, nos dice otro ejemplo, son los perjuicios causados por agentes transnacionales, del tipo de empresas, inversores, estructuras de gobernanza mundial, tipo Banco Mundial, Fondo Monetario, Troika, que establecen condiciones de explotación exentas de control democrático. ¿Vosotros sabíais que hay instituciones en Europa que obligan a sus miembros a mantener el secreto de las deliberaciones y a cambio del secreto de las deliberaciones se les otorga inmunidad absoluta para su persona que solo pierden en el caso de que abran la boca? No os lo imaginabais, ¿verdad? Instituciones europeas, estoy hablando de instituciones públicas, organismos públicos que exigen por contrato de participación a sus miembros el secreto absoluto. Y si alguien se va de la boca, pierde la inmunidad. Eso es casi mafia napolitana, ¿no? Es casi como firmar un contrato entre pistoleros. Pues esos son organismos públicos, organismos que pagamos como contribuyentes. Y así funcionan. Se elevan en organismos transnacionales, supranacionales, en los que se toman decisiones que afectan a los individuos de los respectivos países a los que estos personajes pertenecen, decisiones que pueden arrasar las economías o la vida o la salud, la educación, las escuelas, los hospitales
de cualquiera de sus países y que están exentos de control democrático. Los diputados y los gobiernos locales no tienen acceso. Y aunque lo tuvieran, no pueden hablar de ello. Y aunque pudieran hablar de ello, no tienen instancia judicial a la que recurrir para poder meterles mano. Y esto es Europa, ¿eh? No estamos hablando de las barras y estrellas. Estamos hablando de nuestra Europa, de los derechos humanos y el euro. ¿Vale? Claro, nos dice Nancy Fraser, es que estamos ante unas instituciones metapolíticas, supranacionales, absolutamente más allá de todo control democrático, pero también más allá de todo control jurídico y de todo control judicial. No solamente pueden hacer lo que quieran y son inmunes, es que además son opacos. Y si a alguien se le ocurre denunciar esa opacidad o ponerla de manifiesto o denunciar alguna actividad, ahora sí, todo el peso de la ley caerá sobre el denunciante. Claro, si yo dijera esto en otro ámbito, me tacharían de todo, ¿no? De radical, rojo, ingenuo, idiota, ¿no? Me dirían de todo. Bueno, afortunadamente todavía aquí podemos señalar ciertas cosas. Y además que conste que de todo esto habla habla Nancy Fraser, ¿no? Yo simplemente lo estoy matizando con ejemplos. Bien, pues nuestra teoría de la justicia tendrá que atender a todos estos problemas. Tendrá que atender a la dimensión de la distribución, a la del reconocimiento y a la de la representación. Y esa dimensión de la representación tendrá que tener en cuenta la representación política dentro del Estado-Nación, pero también tendrá que tener en cuenta los problemas de representación en las instancias supranacionales a las que en este momento no hay acceso ni control ni político ni democrático. Sobre cómo hacer ese enmarcamiento. De la territorialidad del Estado, se llama el parágrafo 2, a la efectividad social. No hay redistribución. Esta es una afirmación rotunda de Nancy Fraser. No hay redistribución ni reconocimiento sin representación. Es casi de manual, pero viene bien que nos lo recuerden. ¡Ay, mira! Y en morado me ha salido. Viene bien que nos lo recuerden porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que digamos que no puedes aspirar a una redistribución justa del trabajo y de la riqueza si no tienes representación, si tu voz no se oye, si no tienes peso político. Y no puedes aspirar a un reconocimiento si no tienes representación, si tu voz no se oye, si no tienes peso político. A veces nos creemos que el mero hecho de la justicia de nuestra reivindicación es suficiente para que nuestra reivindicación sea atendida. Y Nancy Fraser nos dice, va a ser que no. Para que tu reivindicación sea atendida, tienes que tener representación. Si no estás correctamente representada, tu voz no se oye. Y si tu voz no se oye, tú no existes. De ahí la importancia del control de la palabra y de los medios de comunicación. Bien, dice Nancy Fraser, pero una concepción de la justicia transformadora no puede simplemente afirmar que deben afirmarse, abordarse simultáneamente y de modo irreductible esos tres problemas: distribución, reconocimiento y representación.
Una política emancipadora, además, debe democratizar el propio proceso de establecimiento del marco. Dirían los juristas antiguos, qué pena que no esté aquí hoy Sara, dirían los juristas antiguos del siglo XIX, cuando hablamos de soberanía no me vale la carta otorgada. Cuando hablamos de soberanía no me vale que el rey me dé derechos. Cuando hablamos de soberanía, el soberano soy yo. Y soy yo el que decide cuáles son mis derechos y cuál es el marco en el que esos derechos se van a efectivizar. Una política emancipadora debe democratizar el proceso de establecimiento del marco. Y esa política de enmarcamiento, dice Nancy Fraser, puede adoptar dos formas. Una, afirmativa, que es a la que todos estamos acostumbrados, que al tiempo que cuestiona los límites existentes del marco nacional y aceptando el principio de territorialidad estatal, la comunidad política que pertenece al Estado, considera que ese marco estatal es la base adecuada para definir el quién de la justicia y a partir de ahí empezar el debate. Pero, dice Nancy Fraser, pero otra manera de entender esta política de embarcamiento es la transformación, ampliando el principio de territorialidad estatal mediante principios complementarios que permitan superar esa situación de impunidad que deriva de la ausencia de marco territorial, como ocurre con los mercados financieros, la deslocalización, las estructuras de gobernanza planetaria, las redes de información, comunicación, tecnología, energía, armamento, biotecnología, transnacionales. Fijaos si la lista de problemas, si la lista de mafias que exceden el marco territorial, fijaos si es larga. ¿Vale? Necesitamos un principio de ordenamiento que permita reconocer como el quién de la justicia, no al individuo de un Estado-nación, no al ciudadano en el sentido decimonónico o siglo XX, sino, dice, en virtud del principio de todos los afectados. Necesitamos concebir la justicia no desde el punto de vista de la titularidad de derechos que da la ciudadanía, sino desde el punto de vista del afectado. Una persona es titular de derecho o debe ser concebida como un titular de derecho por el mero hecho de ser afectado, independientemente de su nacionalidad, independientemente de los derechos territoriales que le asistan. El solo hecho de ser afectado debería ser suficiente como para que esa persona pudiera reivindicar su derecho a la restitución del daño causado. Y por tanto dice instituir a las personas como sujetos de justicia no por proximidad geográfica, sino por su coimbricación en un marco institucional común que establece su interacción y sus posibilidades vitales y desventajas recíprocas. Pero una política de enmarcamiento transformadora, además, dice ella, debe ir más lejos, rechazando que el establecimiento del marco sea una prerrogativa estatal o de las élites transnacionales, porque lo que hay que hacer es democratizar el proceso por el que se establece ese marco de justicia, tal como propone el Foro Social Mundial, y ahí tenéis el enlace para quienes lo queráis investigar. Esta lucha contra el marco inadecuado, mejor dicho, o la ausencia de marco, revela a un tiempo tanto la injusticia derivada de la deficiencia democrática estatal como de la falta de representación metapolítica a la que nos someten los poderes transnacionales, poniendo de manifiesto la íntima relación que hay entre democracia y justicia, y que la lucha por la justicia en un mundo globalizado no puede prosperar si no es de la mano de la lucha por la democracia estatal política y la democracia transnacional metapolítica. Ni el Estado-nación
ni en el Estado-nación, ni en el mundo globalizado, ahora ampliamos la frase anterior, puede haber redistribución ni reconocimiento sin representación. Ni en uno, ni en el otro. Y termina ella el capítulo diciendo que tenemos que ir hacia un cambio de paradigma de este concepto de justicia. Dice, la teoría de la justicia está experimentando un cambio desde el keynesiano westfaliano al transnacional. Y de las relaciones autoritativas y monológicas, de las que solo habla uno, a las democráticas y dialógicas. Necesitamos una teoría de la justicia democrática que no solo se ocupe de cuál es el contenido del derecho, sino de quién es el titular del derecho y del cómo y a quién se le va a reclamar, tanto en el plano político como en el metapolítico. Una teoría de la justicia democrática y post-westfaliana. Ese es el caso de la propuesta que ella hace de teoría de la justicia como paridad participativa, que en cuanto a los resultados determina que las soluciones sociales son justas solo si permite a todos los actores sociales participar como iguales, y en cuanto a los resultados determina que la legitimidad de las leyes proviene del asentimiento de todos los afectados en procesos de deliberación equitativos y abiertos donde todos participan en calidad de iguales. Recordad estas dos frases, porque estas dos frases nos llevan otra vez al capítulo 1. Nos llevan a Habermas. Al derecho a la palabra entre iguales como posibilidad de convivencia dentro de cualquier marco democrático. Este es el marco de interpretación, dice ella, de las luchas por la justicia que permitirá integrar las reivindicaciones por la redistribución, el reconocimiento y la representación en un mundo globalizado. Bueno, os prometí que era más sencillo, ¿verdad? Os engañé. Si es que sois como chiquillas. No pasa nada. Solo 20 páginas. Oye, si habéis superado a ¿cómo se llama? A la Cristeva, también podéis con esto. Bueno, a ver, comentarios y luego al texto. A ver, yo sin racionalizar mucho, a mí la sensación que me da es de mucha impotencia, ¿no? O sea, cuando todo es tan transnacional y un poco no, y tan oscuro. O sea, es que claro, cuando empiezas a enumerar lo que es verdad, cuando empiezas a enumerar todo aquello que está fuera de los marcos legales y de control, la sensación de impotencia es muy grande, ¿no? Y muy preocupante, porque yo creo que todo este movimiento conspiranoico que nos rodea y negacionista y tal, también está amparado y propiciado por esa sensación de no poder resolver, de no poder, ¿no? De que ya puedes, como aquello, ¿no? Grita, que no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, no sé, esa es la sensación, sin racionalizar mucho, la que tengo ahora, en este momento. La diferencia entre el movimiento conspiranoico y Nancy Fraser es que el movimiento conspiranoico está financiado y promovido precisamente por los que quieren generar la desesperación y el sentimiento de impotencia, ¿no? Claro. Sí. Y lo que está diciendo Nancy Fraser es, ojo, que tu fantasía de que vas a ir al juzgado a denunciar la violación de tu derecho, pues no va a ir a ningún lado. Porque como dijo nuestro fiscal general el año pasado, el sistema jurídico está montado para ladrones de gallinas. Esto no está montado para trincar a los verdaderos delincuentes y a los verdaderos criminales, ¿vale? Al revés, esto está montado para protegerles, ¿no? Para darles toda la cobertura y todas las garantías necesarias. Entonces, el llamamiento de Nancy Fraser es a caerse del árbol
a todo el buenismo este social bien pensante, ¿no? Que cree que esto lo arreglamos, que esto lo arreglamos con más ética y con más y, ¿no? Y con más educación y con no sé, ¿no? Así que está muy bien, ¿no? Está muy bien, no sobra, ¿no? La educación no sobra, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir Nancy Fraser es, cuidado, que si lo que queremos es cambiar las relaciones de producción y queremos una mejora en la redistribución, en el reconocimiento o en la representación, los obstáculos que están montados alrededor del marco normativo del Estado de Nación son tan grandes para que cualquier cosa que haga se frustre, ¿no? Para que no pueda fructificar absolutamente nada de lo que intente, que estamos obligados a replantearnos el marco normativo del Estado de Nación en su conjunto y estamos obligados a plantearnos el marco transnacional. Vamos a ver, cuando tú dices es muy desesperante y muy, no sé qué otra palabra habías usado, No sé, frustrante. Sí. frustrante, sí, o algo parecido, ¿no? Lo que es frustrante es encontrarte con que quieres reclamar tu derecho y darte cuenta de que el criminal queda impune. No señalemos a nadie, ¿vale? Eh, es que lo de España es tan escandaloso, ¿no? que para donde mires, para donde mires es para echarse a llorar, ¿no? Sí. El problema es que para tú poder solucionar eso, esto no pasa por solucionar el problema de la casa real o por solucionar el problema de las eléctricas o por solucionar eh, el tema del ingreso mínimo vital. No, esos son pequeños detalles dentro de un marco general de impunidad. Lo que hay que reformular es el contrato social. Lo que esto exige es plantear la totalidad de las relaciones sociales, no solamente dentro del marco normativo, sino del marco transnacional. Y cuando un político de los nuestros viene y nos plantea lo de restringir el principio de jurisdicción universal, porque ¿quiénes somos nosotros para meter en la cárcel a un señor que hizo, mira todo lo que hizo por Chile, o a otro señor israelí que mira tú todo lo que hizo por su pueblo y nosotros quiénes somos para juzgarle? No te engañes. Cuando se está restringiendo el principio de jurisdicción universal, no es para no juzgar al chileno. Es para que los chilenos no juzguen a los españoles. ¿Vale? A ver si empezamos a entender cómo funciona este asunto. ¿Sí? Cuando España restringe, por ejemplo, algo tan gordo como fue el principio de jurisdicción universal, es para dar impunidad a sus propios criminales. Y para que sus criminales no puedan ser arrastrados por rastrojo en cualquier juzgado de países vecinos. ¿Vale? Y cuando este tipo de argumentos viene de manos de nuestros social bien pensantes, entonces ahí es donde se nos tiene que levantar las antenas y ponernos muy alertas ante este tipo de comportamientos. Porque esto no es algo que de pronto alguien se equivocó. Esto es algo estructural, que viene planteado desde el final del franquismo en adelante, generando ese marco de impunidad que permita hacer negocios a foráneos y nacionales
sin ningún peligro y con toda seguridad. Bien, pues ese marco es el que hay que replantearse. Y esto, evidentemente, no se arregla con paños calientes. Tú dices, ¿es desesperante? Hombre, es desesperante si vas al juzgado todos los días a enfrentarte a ello. Sí, evidentemente, sí. Pero si tienes las ideas claras con respecto a lo que quieres, pues a lo mejor la lucha hay que enfocarla de una manera diferente, más radical y con unos objetivos a largo plazo más coherentes con lo que se busca, ¿no? O con lo que se debería buscar, que es una democracia más sana, más abierta, más transparente, que nos permitiera realmente ser dueños de nuestro destino, ¿no? De las consecuencias que tienen nuestros actos, y no meras víctimas de poderes transnacionales o poderes ocultos dentro de nuestro país. Es una decisión política, Pilar. Jorge, yo lo que pienso es algo mucho más triste, porque las personas, y hablo a nivel personal, yo estaba en una gran empresa como selecciones de personal, y esto que tú estabas comentando, que se niega que lo que sé, un petit comité o en la sala de juntas se hable los socios, etc., no se diga porque ya todo el peso esto que has comentado. Esto se hacía en empresas pequeñas donde prácticamente tú no podías, digamos, traicionar a la empresa o decir porque era de competencia desleal. Y cómo las personas, no sé por qué, si a lo mejor por la falta de formación o por el momento político que se vivía o las ganas que teníamos, etc., no lo sé, esto sería algo de... colaborábamos perfectamente con ello. Y concretamente yo era una persona con ideas y con mis inquietudes, porque, bueno, esto era una cosa que ya nos estaba inculcando el sistema o la forma para trabajar, no lo sé. Entonces, fíjate, si a nivel individual ya tenemos formado cada uno estas cosas, qué difícil es lo que tú estás planteando a estos grandes, lo que es cambiar la estructura, lo que siempre comentas, te das cuenta de que es muy difícil. Estoy un poco con la compañera cuando dice que está decepcionada y frustrada y todo, porque claro, nada menos que rasques un poco y empieces a ver tu trayectoria personal, por ejemplo, para no ponerle a otra persona, te frustras doblemente. No sé si me he explicado. Sí, sí. Hemos sido colaboradores. Sí. Sin darte cuenta o siendo, mira qué bien, oye, pertenezco a este círculo que tengo que estos secretos mantenerlos porque es como lo que decían los encargados de las fábricas, ¿os acordáis? Ponemos que el turno de noche ha hecho tanto y el turno de día compite. Le ponemos a fulanito de turno la mesa distinta en administración y ya se cree, no sé, esto estamos hablando a niveles individuales, pero va creciendo por lo que decías de la paga vital, vas a luchar por esto, pero no es el problema o la solución, es una arista más de... Se llama materialismo histórico. Por Dios. No se llama todos Nos toca mañana, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. Se llama materialismo histórico, ¿vale? Las personas construimos nuestro marco de interpretación acorde con la manera en la que nos ganamos la vida. Totalmente de acuerdo. Y no podemos hacerlo de otra manera. Cuando tu marco de interpretación choca con la manera en la que te ganas la vida, acabas en el psicólogo, ¿eh? No, acaba sin ascender nunca. No, eso aparte de que vas a la calle, aparte de que vas al paro, además vas al psicólogo, ¿no? Muy bueno, Pilar, muy bueno. Si te lo No, puedes perdón, pagar. en este caso hablo en primera persona. Claro, no, eso está claro, es decir, vas a la calle, pero de cabeza, ¿no? Pero es que es así, es decir, tu marco de interpretación, yo por ejemplo, durante mis gloriosos años de sicario del Capital, yo como mucho
digamos, yo cuando a veces analizo mi comportamiento en esa época, yo como mucho llegué a una obsesión por el cumplimiento de un liberalismo extremo, ¿no? Del cumplimiento de la ley a rajatabla, ¿no? Es decir, y no permitir que se violara ni la ley, ni el Estatuto de los Trabajadores, ni los contratos, ¿no? Es decir, pero a rajatabla, ¿no? Claro, en el ambiente en el que yo me movía, eso era izquierda radical, ¿no? Claro, como todo es relativo, ¿no? Como todo es relativo, es decir, Comunista. esto que habría sido propio de alguien del PNV, ¿no? Es decir, o del Artur Mas, ¿no? En el ambiente en el que yo estaba, claro, esto era una cosa... Tú eres un terrorista bolchevique, ¿no? ¿Cómo que quieres que se cumpla el Estatuto de los Trabajadores? Pero es que tú, ¿de parte de quién estás? ¿De la empresa o de los...? No, yo de la ley. que se cumpla la ley. Claro, tú dices, ¿por qué seguramente, digo yo ahora estoy haciendo autoanálisis, ¿no? Digo, ¿por qué yo me enroqué en el cumplimiento de la Constitución, la ley, el Código Civil y el Estatuto de los Trabajadores? Porque no puede ir más allá de eso. Porque no, pues al final luego me he reconciliado oyendo a Anguita reclamar el cumplimiento de la Constitución del 78, ¿no? Sí, ¿no? Como lo más revolucionario a que podíamos llegar. Entonces después yo con los años yo dije, oye, bueno, si Anguita está con la Constitución del 78, pues tampoco estoy yo muy desencaminado pidiendo que se cumpla el Código Civil, ¿no? Pero es que realmente tus condiciones de vida, mis condiciones de vida, mi salario, dependía de que no me pasara un pelo en mi actuación. El día que yo me pasara un pelo, yo iba a la calle. Sí, pero iba a la calle, pero además sin ningún remordimiento por parte de nadie, ¿no? Entonces, claro, nuestra manera de ver el mundo y de contarnos la película y de mirarnos al espejo y de autojustificarnos tiene que ver pues, con todos los equilibrios que tenemos que hacer pues, para mantener el puesto de trabajo, pagar la factura, pagar la hipoteca, llevar a tus hijos al colegio o mantener a tus padres enfermos. Es decir, es que no somos dueños de los medios de producción. Y si lo fuéramos, entonces nuestra manera de explicar el mundo sería de que, claro, es que yo no tengo la culpa de que haya injusticias, de que haya pobres en el mundo, demasiado que yo creo puestos de trabajo, que le doy de comer a todos estos muertos de hambre, ¿no? Sí. Claro que sí. Se llama materialismo histórico. Las condiciones materiales de nuestra vida condicionan la manera dice Marx, la superestructura ideológica. Bueno, la manera en la que nos explicamos la película, ¿no? Claro. Pero eso pasa con las castas en la India. ¿Os acordáis de Levi-Strauss cuando contaba su experiencia en la India? Cuando el paria, cuando Levi-Strauss se siente pudor del trato que le está dando el paria, ¿no? Y de pronto el paria se enfada, ¿no? Y le dice, oye, tío, sí, pero ¿qué me estás contando? ¿No te das cuenta que mi vida depende de que tú no me escupas, pero bueno, ¿no te das cuenta que yo vivo de las limosnas que recibo precisamente por esta asimetría? Que en el momento en el que tú me consideres tu igual, yo me muero de hambre. Es que el paria, para poder vivir, necesita que haya alguien que se considere superior y se considere, por tanto, obligado a darle limosna. Si de pronto el paria reclama su igualdad, se quedó sin la limosna, ¿no? Es decir, es que inclusive el oprimido puede compartir la ideología del dominante
porque necesita compartirla para poder sobrevivir. Porque no se puede permitir el lujo, el siervo no se puede permitir el lujo de negar la autoridad del amo, porque su bienestar depende de que el amo le dé el amparo que le debe en su calidad de siervo. Es el fenómeno de la falsa conciencia, ¿no? El oprimido comparte la ideología de la clase dominante. Bueno, contra todo eso hay que luchar, claro, Nani. Claro. Contra todo eso. Y liberarte de todo eso es un proceso individual. No es... Tú ahora esto que estamos contando, vais y se lo contáis a vuestro vecino y el vecino sale corriendo. Corriendo. ¿Vale? Dice, madre mía, ¿en qué secta se ha metido? ¿En qué secta se ha metido la Nani? ¿No? Por Dios, quita. No le digas nada, que está ¿no? Es decir, porque este es un proceso de convicción al que solamente puedes llegar por medio de la reflexión. No, esto no vale que te lo cuenten. És molt curiós com este procés que estàs descrivint pot ser exactament replicat en qualsevol dels grups d'exclusió en els que te col·loques. Si tu penses per exemple, en els immigrants, funciona aquest model que estàs descrivint. Però si te situes en la tessitura de gènere, també funciona. Les dones respecte dels homes. I és així, vull dir, és al·lucinant, però jo estic pensant i estic posant-me exemples de cada un d'aquests col·lectius exclosos als que se li nega la carta de ciutadania i funciona aquest model. Com en el tema del gènere, com les dones tenen que assumir també aquest model de superioritat del varó per a poder sobreviure, no? Per exemple, en els seus espais de convivència. Com els propis homes tenen els seus propis còdics dels quals no poden compartir res fora de la seva fratria, no? Per exemple. És que és increïble el que estàs contant, el que conta Nancy Fraser, ¿no? Para pertenecer al club, digamos, pertenecer al club es un pack. Tú no puedes pertenecer a tu club y decir, no, esta parte del club no me interesa. No. Pertenecer al club tiene sus ventajas, pero es un paquete. ¿Vale? Y aun cuando no te lo creas, tú lo defiendes. Es parte del paquete, es la camiseta, ¿no? Que se lleva por pertenecer al club. Bueno, pues vamos a la lectura, si os parece bien, chicas. Estábamos en la página 221. Monse, empieza tú, por favor. Hablar. La globalización está cambiando nuestra forma de debatir sobre la justicia. No hace tanto tiempo, en los momentos culminantes de la socialdemocracia, los debates sobre la justicia presumían lo que yo denominaré un marco keynesiano-westfaliano, típicamente desplegadas dentro de los estados territoriales modernos. Se suponía que las discusiones sobre la justicia hacían referencia a las relaciones entre conciudadanos que estaban sometidas a debate dentro de públicos nacionales y contemplaban posibles soluciones por parte de los estados nacionales. Esto era aplicable a las dos grandes familias de reivindicaciones de justicia, la de redistribución socioeconómica y las de reconocimiento jurídico-cultural. Nos dice Nancy Fraser, hasta hace poco tiempo atrás se creía que los problemas de reconocimiento o los problemas de redistribución eran discutibles, o el ámbito, digamos, el ámbito de discusión adecuado era el ámbito del Estado-Nación. Adelante, Monse. En una época en la que el sistema de Bretton Woods facilitaba la gestión económica keynesiana
en el plano nacional, las reivindicaciones de redistribución se centraban usualmente en las inequidades económicas existentes dentro de los estados territoriales. Apelando a la opinión pública nacional para exigir una porción justa del papel nacional, los demandantes pedían la intervención de los estados nacionales en las economías nacionales. De igual modo, en una época todavía fascinada por un imaginario político de corte westfaliano, que distinguía drásticamente el espacio interior del internacional, las reivindicaciones del reconocimiento hacían referencia en general a jerarquías de estatus internas. Apelando a la conciencia nacional para poner fin a una falta de respeto nacionalmente institucionalizada, los demandantes presionaban a los gobiernos nacionales para que prohibiesen la discriminación y acomodasen las diferencias entre ciudadanos. En ambos casos, el marco keynesiano westfaliano se daba por sentado, tanto si el asunto hacía referencia a la redistribución como al reconocimiento, a las diferencias de clase como a las jerarquías de estatus. No cabía duda de que la unidad dentro de la que se aplicaba la justicia era el Estado territorial moderno. Gracias, Monse. Nani, continúa tú. Lee, por favor, la nota 1. La expresión marco keynesiano o westfaliano hace referencia a la autentación sustentación territorial nacional territorial de las disputas relacionadas con la justicia en el momento culminante del estado del bienestar democrático de posguerra, aproximadamente desde 1945 al final de la década de 1970. Es en este periodo las luchas sobre la distribución en Norteamérica y Europa Occidental se basaban en la exposición... En la suposición. La suposición. Son las gafas, que no las llevo. Y la letra es muy pequeñita. Perdón. Suposición de que el Estado dirigía el timón de la economía, de las economías nacionales. Y el keynesianismo nacional se basaba a su vez en la suposición de que existía un sistema de estados internacional que reconocía la soberanía del Estado territorial en los asuntos internos, entre los que se incluía la responsabilidad por el bienestar de la ciudadanía. Suposiciones análogas regían también los debates acerca del reconocimiento en este periodo. Es decir, nos dice Nancy Fraser, entre la Segunda Guerra Mundial y 1970 se partía de la base de que el Estado-Nación tenía, digamos, el deber de custodia, ¿no?, con respecto a sus ciudadanos, y que cualquier discusión con respecto al reconocimiento o a la distribución, como por ejemplo las cuestiones de política fiscal, sanidad, educación, pensiones, o por ejemplo el trato a las minorías como los negros en Norteamérica o en Sudáfrica, o a los indígenas en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Es decir, eran responsabilidad de la política del Estado-Nación, en la que los demás estados no tenían ningún derecho a intervenir porque se consideraban asuntos internos, ¿no?, de cada uno de los países. ¿Vale? Continúa, Nani. Siempre ha habido excepciones, sin duda. Ocasionalmente, las hambrunas y los genocidios galvanizaron la opinión pública internacional, y algunos cosmopolitas y antiimperialistas intentaron promulgar puntos de una vista globalista, pero eran las excepciones que confirmaban la regla. Lee la nota 2, por favor. La 2. ¿Y dónde la tengo? ¿En esta página o en la abajo? siguiente? Sí, abajo del todo. Ah, sí, la 2. Podría asumirse que desde la perspectiva del tercer mundo, las premisas westfalianas
debieron de parecer patéticamente contradictorias, pero vale la pena recordar que la gran mayoría de los antiimperialistas intentaban alcanzar su propio. ¿Alcanzar su propio qué? Estado. Su propio Estado westfaliano independiente. Es que hay un punto, por eso no lo entendía, hay un punto. Ah, no sé, en el mío. En el libro hay un punto seguido, por eso no lo entendía. Gracias. Por el contrario. Sí, luego dice el Estado, sí. Por el contrario, solo una pequeña minoría defendía coherentemente la justicia dentro de un marco planetario por razones perfectamente comprensibles. Claro, en el marco de los estados-nación, en las colonias, en los estados subalternos, la lucha antiimperialista precisamente les hacía reivindicar la preeminencia del Estado-nación para tratar de poner en pie sus derechos, ¿no? Los derechos pisoteados. Sin embargo, claro, dice ella patentemente, y tú dijiste patéticamente, pero muy bien dicho. Porque era patético. Claro, plantear una lucha nacional en un Estado colonial es ya el sumum de la contradicción, ¿no? Es decir, porque realmente nadie como un Estado colonial o poscolonial del siglo XX ha sentido el peso de la bota de la metrópoli y de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Es decir, en pocos lugares, como en Latinoamérica o en África, yo creo que se ha sentido el peso de la bota imperialista. Claro, entonces, plantear como horizonte utópico la independencia nacional cuando estás sintiendo el peso de la bota y eres consciente, como nadie, de cómo te están machacando, ¿no? Bueno, pues era, digamos, patente, dice ella, tú dijiste patético, pues sí, ambas cosas, ¿no? Patente y patético, ¿no? Continúa la lectura, Mercedes. Gracias, Nani. Vuelve a leerla. Desde siempre ha habido excepciones, por favor, Mercedes. Siempre ha habido excepciones, sin duda. Ocasionalmente, las hambrunas y los genocidios galvanizaron la opinión pública internacional, y algunos cosmopolitas y antiimperialistas intentaron promulgar puntos de vista globalistas, pero eran las excepciones que confirmaban la regla. Relegados a la esfera de lo internacional, estaban incluidos en una problemática centrada principalmente en asuntos de seguridad, no de justicia. El efecto era el de reforzar el marco keynesiano-westphaliano en lugar de cuestionarlo. Este marco para debatir sobre la justicia predominó en general por omisión desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la década de 1970. Aunque pasó desapercibido en su momento, el marco westphaliano dio una forma distintiva a las discusiones sobre la justicia social, dando por sentado que el Estado territorial moderno constituía la unidad adecuada y que sus ciudadanos eran los sujetos pertinentes. Dichas discusiones giraban en torno a qué exactamente se debían esos ciudadanos unos a otros. En opinión de algunos, bastaba que los ciudadanos fuesen formalmente iguales ante la ley. Otros consideraban también necesaria la igualdad de oportunidades. Y para otros, la justicia exigía que todos los ciudadanos tuviesen acceso a los recursos y al respeto necesario para poder participar a la par que otros como miembros plenos de la comunidad política. Daos cuenta que en esta breve descripción que ha hecho esta genial Nancy Fraser, en 4 líneas ha descrito de forma palmaria todo el abanico político que puede haber en un país como en España, ¿no? Dice, en opinión de algunos, bastaba que los ciudadanos fuesen formalmente iguales ante la ley, ¿no? Ahí tenemos al PP y compañía, ¿no? Otros consideraban también necesaria la igualdad de oportunidades.
aquí podría entrar pues, parte del buenismo social bien pensante y alguna parte quizás de... Nada, de Ciudadanos no. Ciudadanos está más bien del otro lado. Y por último, al final, dice, la justicia exigía que todos los ciudadanos tuvieran acceso a los recursos y al respeto necesario para poder participar a la par que otros como miembros plenos de la comunidad política. Aquí tenemos a la otra punta de los perroflautas del extremo, ¿no? Si ya veis cómo con 3 frases, ¿no? ha descrito los principios fundacionales de prácticamente todo el espectro político, ¿no? Adelante, Mercedes. El debate se centraba, en otras palabras, no, esto ya lo he leído. No, está Hoy, bien, sin embargo, el marco, ¿no? El debate se centraba, en otras palabras, en qué deberían considerarse ordenamiento justo de las relaciones sociales dentro de una sociedad. Inmersos en el debate sobre el qué de la justicia, los demandantes parecían no sentir necesidad de cuestionar el quién. Con el marco keynesiano-westphaliano bien asentado, no era preciso decir que el quién era la ciudadanía nacional. Eso se caía de Maduro, ¿no? Es decir, ¿quién es el sujeto de la justicia? Pues, hombre, pues el ciudadano, ¿no? No. Continúa, Paco. Hoy, sin embargo, el marco keynesiano-westphaliano está perdiendo su aurora de obviedad. Gracias a una mayor conciencia de la globalización, muchos observan que los procesos sociales que dan forma a su vida superan con frecuencia las fronteras territoriales. Observan, por ejemplo, que las decisiones tomadas en un estado territorial impactan a menudo en la vida de personas situadas fuera de él, al igual que las acciones de las empresas multinacionales, de los especuladores en divisas y de los grandes inversores institucionales. Muchos observan también la creciente importancia de las organizaciones supranacionales e internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y de la opinión pública transnacional, que gracias a los medios de comunicación de masas mundiales y a la cibertecnología fluye con supremo desprecio hacia las fronteras. El resultado es una sensación de vulnerabilidad a las fuerzas transnacionales. Enfrentados al calentamiento planetario, la expansión del SIDA, el terrorismo internacional y el unilateralismo de las superpotencias, muchos creen que sus oportunidades de vivir bien dependen de procesos que superan las fronteras de los estados territoriales en igual medida, al menos, que de los procesos contenidos dentro de las mismas. En estas condiciones, el marco keynesiano-westphaliano ya no es incuestionable. Para muchos ha dejado de ser axiomático que el Estado territorial moderno sea la unidad adecuada para meditar acerca de las cuestiones de justicia. Y tampoco se puede considerar por omisión que los ciudadanos de dichos estados sean los sujetos pertinentes. El efecto es el de desestabilizar la anterior estructura para plantear reivindicaciones políticas y, por lo tanto, el de cambiar nuestro modo de debatir sobre la justicia social. Gracias, Paco. Continúa José María. ¿Esto es aplicable? Esto es aplicable a las dos grandes familias de las reivindicaciones de justicia. En el mundo actual, las exigencias de redistribución eluden cada vez más la premisa de las economías nacionales. Enfrentados a una producción transnacionalizada, a la deslocalización de los puestos de trabajo, a las presiones asociadas de la carrera hacia el abismo, los sindicatos, en otro tiempo centrados en el ámbito nacional, buscan crecientemente aliados en tiempo, centrados en el ámbito nacional, buscan aliados en el extranjero. Inspirados por los zapatistas, por otro lado, campesinos e indígenas empobrecidos enlazan sus luchas contra despóticas autoridades locales y nacionales, con las críticas a la depredación de las multinacionales,
multinacionales y al neoliberalismo planetario. Por último, los manifestantes contra la OMC, los movimientos Occupy y los indignados apuntan directamente a las nuevas estructuras de gobernanza de la economía planetaria, que han fortalecido enormemente la capacidad de las grandes corporaciones y de los grandes inversores para eludir la capacidad reguladora y tributaria de los estados territoriales. De igual modo, los movimientos que luchan por el reconocimiento se mueven crecientemente en un ámbito superior al del Estado territorial. Bajo el lema «Los derechos de las mujeres son derechos humanos», por ejemplo, las feministas de todo el mundo están relacionando las luchas contra prácticas patriarcales locales con campañas para reformar el derecho internacional. A su vez, minorías religiosas y étnicas que padecen la discriminación dentro de los estados territoriales se están reconstituyendo en diásporas y construyendo públicos transnacionales desde los cuales movilizar a la opinión internacional. Coaliciones transnacionales de activistas pro derechos humanos, por último, trabajan para constituir nuevas instituciones cosmopolitas, como la Corte Penal Internacional, con competencia para sancionar ataques a la dignidad humana por parte de los Estados. Gracias, José María. Luisa, continúa tú. Las disensiones acerca de la justicia están haciendo explotar, en tales casos, el marco keynesiano-westfaliano. Las reclamaciones, no dirigidas exclusivamente a los estados nacionales ni debatidas exclusivamente por los públicos nacionales, no se centran ya exclusivamente entre las relaciones entre conciudadanos. Los principios elementales del debate se han alterado en consecuencia. Ya se trate de distribución o reconocimiento, disputas que antes se centraban exclusivamente en la cuestión del qué se debe a los miembros de la comunidad en materia de justicia, se convierten ahora rápidamente en disputas sobre quién debería ser considerado miembro y cuál es la comunidad pertinente. No solo está en juego el qué, sino también el quién. Hoy, en otras palabras, los debates sobre la justicia asumen una doble forma. Por una parte, hacen referencia a cuestiones de fondo de primer orden. Igual que antes, ¿cuánta desigualdad económica permite la justicia? ¿Cuánta redistribución hace falta y de acuerdo con qué principio de justicia distributiva? ¿Qué constituye igual respeto? ¿Qué tipos de diferencias merecen reconocimiento público y por qué medios? Pero sobre todo y más allá de dichas cuestiones de primer orden, los debates actuales sobre la justicia hacen referencia también a metacuestiones de segundo orden. ¿Cuál es el marco adecuado para considerar las cuestiones de primer orden referentes a la justicia? ¿Quiénes son los sujetos pertinentes titulares de dicha distribución o de dicho reconocimiento recíproco, dado el caso, en que, en consecuencia, no solo el fondo de la justicia está sujeto a debate, sino también el marco? Gracias, Luisa. Pilar, continúa tú. Pilar. Pilar. Perdón, he quitado el vídeo y no he puesto el micrófono, perdón. El resultado es un enorme reto para nuestras teorías de la justicia social. Preocupadas en gran medida por las cuestiones de primer orden referentes a la distribución y o al reconocimiento, estas teorías no han conseguido por ahora desarrollar recursos conceptuales que reflejen la metacuestión del marco. Así las cosas, por lo tanto, no está nada claro que sean capaces de abordar el doble carácter de los problemas de justicia en una época de globalización. En este artículo propongo una estrategia para plantear el problema del marco. Sostengo primero que para tratar satisfactoriamente este problema, la teoría de la justicia debe hacerse tridimensional, incorporando la dimensión política de la representación junto con la dimensión económica de la distribución y la dimensión cultural del reconocimiento. En mi opinión, debería también entenderse, en segundo lugar, que en sí misma la dimensión política de la representación abarca tres niveles. El efecto combinado de estos dos argumentos será el de hacer visible una tercera cuestión,
aparte de las del qué y el quién, que yo denominaré la cuestión del cómo. Esa cuestión inaugura a su vez un cambio de paradigma. Lo que el marco keynesiano-westfaliano plantea como la teoría de la justicia social debe ahora convertirse en una teoría de la justicia democrática post-westfaliana. Gracias, Pilar. De nada. Julián, adelante. 1. Por una teoría tridimensional de la justicia, acerca de la especificidad de lo político. El micro, Julián. ¿Ahora? Perfecto. Permítaseme empezar explicando qué es para mí la justicia en general y su dimensión política en particular. El significado más general de justicia, desde mi punto de vista, es paridad de participación. De acuerdo con esta interpretación democrática radical del principio de igual valor moral, la justicia exige disposiciones sociales que permitan a todos participar como iguales en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionales que impiden a algunas personas participar a la par que otras como interlocutores plenos en la interacción social. Anteriormente he analizado dos tipos distintos de obstáculos a la paridad participativa que se corresponden con dos especies distintas de justicia. Estructuras económicas que niegan a las personas los recursos necesarios para interactuar con otras como iguales pueden, por una parte, impedirles a dichas personas la plena participación. En este caso, estas sufren injusticia distributiva o mala distribución. Jerarquías de valor cultural institucionalizadas que niegan a las personas la posición necesaria pueden, por otra parte, impedirles a estas interactuar en términos de igualdad. En ese caso, dichas personas padecen desigualdad de estatus o falta de reconocimiento. En el primer caso, el problema es la estructuración de la sociedad en clases, la cual corresponde a la dimensión económica de la justicia. En el segundo caso, el problema es el orden de estatus que corresponde a la dimensión cultural. En las sociedades capitalistas modernas, la estructura de clase y el orden de estatus no coinciden por completo, aunque interactúan causalmente. Cada uno tiene, por el contrario, cierta autonomía respecto al otro. La falta de reconocimiento no puede, en consecuencia, reducirse a un efecto secundario de la mala distribución, como algunas teorías economicistas de la justicia distributiva parecen suponer. Y tampoco, al contrario, puede la mala distribución reducirse a una expresión epifenomenológica de la falta de reconocimiento, como algunas teorías de reconocimiento culturalistas parecen asumir. Ni la teoría del reconocimiento ni la teoría de la distribución pueden, en consecuencia, aportar por separado una interpretación adecuada de la justicia en la sociedad capitalista. Solo una teoría bidimensional que abarque la distribución y el reconocimiento puede aportar los niveles necesarios de complejidad socioteórica y comprensión moral filosófica. Gracias, Julián. Maricruz, continúa tú. Esa es al menos lo que yo pensaba. Esa, al menos, es la visión de justicia que yo he defendido en el pasado. Y esa interpretación bidimensional de la justicia aún me parece correcta en cierta medida, pero ahora no la veo suficientemente amplia. Solo podría parecer que la distribución y el reconocimiento constituyen las únicas dimensiones de la justicia en la medida
en la que el marco keynesiano-westfaliano se diera por sentado. En cuanto la cuestión del marco se vuelve objeto de debate, sin embargo, sale a la luz una nueva dimensión de la justicia descuidada en mi trabajo anterior, así como en la obra de muchos otros filósofos. La tercera dimensión de la justicia es lo político. Por supuesto, distribución y reconocimiento son en sí mismos políticos en el sentido de ser objeto de protesta y tener una carga de poder. Y a menudo se ha considerado la necesidad de que el Estado los arbitre, pero me refiero a lo político en un sentido más específico y constitutivo, que hace referencia a la constitución de la jurisdicción del Estado y a las normas de decisión por las que éste estructura la protesta. Lo político en este sentido proporciona la escena en la que se representan las luchas por la distribución y el reconocimiento. Al establecer los criterios de pertenencia social y por lo tanto determinar quién está considerado miembro, la dimensión política de la justicia especifica el alcance de las demás dimensiones. Nos dice quién está incluido y quién excluido, el círculo de los declarados con derecho a una distribución justa y al reconocimiento recíproco. Al establecer normas de decisión, la dimensión política establece igualmente los procedimientos para representar y resolver debates sobre la dimensión económica y la cultural. No solo nos dice quién puede presentar exigencias de redistribución y reconocimiento, sino también cómo deben debatirse y arbitrarse dichas exigencias. Gracias, Maricruz. Clara, tú estás en inglés, ¿verdad? Sí, sigue Lorda entonces. Adelante. El micro, Lorda. Ahí. Centrada en cuestiones de pertenencia y procedimiento, la dimensión política de la justicia se ocupa principalmente de la representación, en un nivel que pertenece al respecto de establecimiento de límites. Pertenece al aspecto de establecimiento de límites por parte de lo político. La representación es una cuestión de pertenencia social. Lo que está en juego a este respecto es la inclusión en la comunidad o la exclusión de la misma para aquellos con derecho a representar mutuamente reivindicaciones de justicia. En otro plano, perteneciente al aspecto de las normas de decisión, la representación se ocupa de los procedimientos que estructuran los procesos públicos de protesta. En juego, aquí están las condiciones en las que los incluidos en la comunidad política presentan sus reivindicaciones y arbitran sus disensiones. En ambos planos puede plantearse la duda de si las relaciones de representación son justas. Podemos preguntar si los límites de la comunidad política excluyen erróneamente a algunos que son de hecho titulares del derecho a la representación, o si las normas de decisión de la comunidad otorgan a todos los miembros igual voz en las deliberaciones públicas y a una representación equitativa en la toma de decisiones públicas. Dichas cuestiones de representación son específicamente políticas, conceptualmente distintas de las cuestiones económicas y culturales. No pueden reducirse a estas, aunque, como veremos, están inextricablemente entrelazadas con ellas. Gracias, Lorda. Pepa Martínez, adelante. Perdón, sigo sin vídeo, es que no puedo estar sentada, llevo muchas horas sentada y no puedo. ¿Me podéis decir, espera que me he perdido un poco el párrafo? Página 228, decir que lo político es una dimensión de la justicia. Perdón. Un momentito, ¿eh? Vale, ya estoy. Decir que lo político es una dimensión de la justicia conceptualmente distinta, no reducible a lo económico o lo cultural, es decir también que puede dar lugar a un tipo de injusticia conceptualmente distinto.
Dada la interpretación de la justicia como paridad participativa, esto significa que pueden existir obstáculos a la paridad específicamente políticos, no reducibles a una mala distribución o a la falta de reconocimiento, aunque de nuevo entremezclados con ellas. Dichos obstáculos derivan de la constitución política de la sociedad, entendida como algo distinto de la estructura de clase o el orden de estatus. Basados en un modo de ordenamiento social específicamente político, solo es posible captarlos adecuadamente mediante una teoría que conceptúe la representación junto con la distribución y el reconocimiento, como las tres dimensiones fundamentales de la justicia. Si la representación es la cuestión definitoria de lo político, la injusticia política característica será entonces la falta de representación. La falta de representación se da cuando los límites y o las normas de decisión políticos actúan para negar injustamente a algunas personas la posibilidad de participar a la par que otras en la interacción social, incluidos los campos políticos, aunque no solo. Lejos de ser reducible a la mala distribución o la falta de reconocimiento, la falta de representación puede darse incluso en ausencia de las otras dos injusticias, aunque por lo general está entrelazadas con ellas. Podemos distinguir al menos dos planos distintos de falta de representación. En la medida en que las normas de decisión política niegan a algunos de los incluidos la oportunidad de participar plenamente, en calidad de iguales, la injusticia es lo que yo denomino una falta de representación política ordinaria. En ella, en la que la cuestión es la representación dentro del propio marco, entramos en el terreno familiar de los debates que se mantienen en ciencias políticas acerca de los méritos relativos de sistemas electorales alternativos. ¿Niegan injustamente los sistemas mayoritarios estrictos de pluralidad simple o mayoritarios la paridad a minorías numéricas? Si es así, ¿es la representación proporcional o el voto acumulativo la solución adecuada? ¿Ayudan de igual modo las normas que no tienen en cuenta el género en conjunción con la mala distribución y la falta de reconocimiento basadas en el género a negar la paridad de participación política a las mujeres? Dichas cuestiones pertenecen a la esfera de la justicia política ordinaria, que normalmente se ha materializado en el marco keynesiano-westphaliano. Gracias, Pepa. Mari, De ¿estás nada. por ahí? Mari. Ahí. Hoy Mari, Mari hoy pasa. Lo Vale, siento. no te preocupes. Cuídate. Monse, Gracias. vuelta de rueda. Muy bien. Menos obvio, quizá, es el segundo nivel de falta de representación concerniente al aspecto de establecimiento de límites en lo político. La injusticia surge aquí cuando los límites de la comunidad se trazan de tal manera que excluyen erróneamente a algunos de la oportunidad de participar en absoluto en los debates autorizados acerca de la justicia. En dichos casos, la falta de representación adopta una forma más profunda que yo denominaré carencia de marco. El carácter profundo de la carencia de marco se articula en función de la importancia crucial de establecer un marco para todas las cuestiones de justicia social. Lejos de tener una importancia marginal, establecer un marco se encuentra entre las decisiones políticas dotadas de mayores consecuencias. Al establecer de un golpe quiénes son miembros y quiénes no, esta decisión excluye de hecho a estos últimos del universo de aquellos con derecho a ser considerados dentro de la comunidad en cuestiones de distribución, reconocimiento. Monse, ¿hay algo que pasa en el micro cuando te apoyas sobre el brazo izquierdo? Ya, pues es que no estoy tocando el ordenador. A ver, ahí. Ahí. El resultado puede ser, ya sé lo que es, cuando me voy hacia allá, que no coge el micrófono. Ah, muy bien.
El resultado puede ser una grave injusticia, cuando las cuestiones de justicia se enmarcan de modo tal que excluyen a algunos de la consideración. La consecuencia es un tipo especial de metainjusticia en la que al afectado se le niega la oportunidad de presentar reivindicaciones de justicia de primer orden en una comunidad política determinada. Mientras el efecto de la división política sea el de poner algunos importantes de la justicia fuera de su alcance, la injusticia se mantiene además, aunque los excluidos de una comunidad política estén incluidos como sujetos de justicia en otros. Aún más grave, por supuesto, es el caso en el que alguien no está incluido como miembro en ninguna comunidad política, similar a la pérdida de lo que Hannah Arendt denominó el derecho a tener derechos. Ese tipo de carencia de marco es una especie de muerte política. Quienes lo sufren pueden convertirse en objetos de la caridad o la benevolencia, pero privados de la posibilidad de presentar reivindicaciones de primer orden, se convierten en no personas con respecto a la justicia. Gracias, Monse. Nani, continúa. En la forma de falta de representación constituida por la carencia de marco, la que la globalización ha hecho recientemente visible, Es la forma de falta de representación constituida por la carencia de marco la que la globalización ha hecho recientemente visible. Adelante, Nani. Antes, en el momento culminante del estado del bienestar posterior a la guerra, con un marco keynesiano o westphaliano bien asentado, la principal preocupación a la hora de pensar acerca de la justicia era la distribución. Más tarde, con el ascenso de los nuevos movimientos sociales y el multiculturalismo, el centro de gravedad cambió al reconocimiento. En ambos casos, el Estado territorial moderno se asumía como algo preestablecido. Como resultado, la dimensión política de la justicia quedó relegada a los márgenes. Cuando surgía, adoptaba la forma de debates políticos ordinarios acerca de las normas de decisión internas de una entidad política, cuyos límites no se cuestionaban. De ese modo, las reivindicaciones de cuota por sexos y de derechos multiculturales intentaban eliminar los obstáculos políticos a la paridad participativa de quienes, en principio, estaban ya incluidos en la comunidad política. Al dar por sentado el marco keynesiano westphaliano, no ponían en duda la suposición de que la unidad de justicia apropiada era el Estado territorial. Gracias, Nani. Mercedes, nos queda una paginita. Vamos a intentarlo entre tú y Paco, y así terminamos la sesión. Hoy en día, el micro, Mercedes. Hoy en día, por el contrario, la globalización ha situado en la agenda política la cuestión del marco. Cada vez más debatido, el marco keynesiano-westphaliano está ahora considerado por muchos un enorme vehículo de injusticia, porque parte el espacio político de maneras que bloquean a muchos pobres y despreciados y les impiden enfrentarse a las fuerzas que los oprimen. Fijaos, mientras que anteriormente el marco westphaliano, el marco del Estado-Nación, era el marco en el que se podían plantear las demandas de justicia, ahora para muchos ese marco precisamente es el garante de la injusticia, porque es el que otorga impunidad a todos los que están fuera del marco, ¿no? Adelante, Mercedes. Así es, ¿eh? Sí. Canalizando sus reivindicaciones hacia espacios políticos internos de estados relativamente impotentes o completamente fallidos, este marco aísla a las potencias extranjeras de la crítica y el control. Entre los protegidos contra el alcance de la justicia se encuentran los estados depredadores y los
pobres y los poderes privados transnacionales más poderosos, incluidos inversores y acreedores extranjeros, especuladores monetarios internacionales y empresas multinacionales. También están protegidas las estructuras de gobernanza de la economía mundial, que establecen condiciones de interacción explotadoras y después las eximen del control democrático. Por último, el marco keynesiano-westphaliano se aísla a sí mismo. La arquitectura del sistema interestatal protege la partición misma del espacio político al que institucionaliza, excluyendo de hecho la toma de decisiones democrática a escala transnacional en cuestiones de justicia. Gracias, Mercedes. Termina tú, Paco, el parágrafo. El marco keynesiano-westphaliano es, desde esta perspectiva, un poderoso instrumento de injusticia que organiza de forma discriminatoria el espacio político a expensas de los pobres y los desdeñados. Para aquellos a quienes se les niega la oportunidad de presentar reivindicaciones transnacionales de primer orden, las luchas contra la mala distribución y la falta de reconocimiento no pueden avanzar, y mucho menos prosperar, a no ser que vayan unidas a las luchas contra la carencia de marco. No sorprende, por lo tanto, que algunos consideren que esta constituye la injusticia que define a una era de globalización. En estas condiciones de mayor conciencia de la carencia de marco, es difícil pasar por alto la dimensión política de la justicia. En la medida en la que la globalización está politizando la cuestión del marco, también está permitiendo ver un aspecto de los principios elementales de la justicia, a menudo descuidado en el periodo anterior. Hoy en día está claro que ninguna exigencia de justicia puede evitar presuponer alguna noción de representación implícita o explícita en la medida en que ninguna puede evitar asumir un marco. La representación es ya, de ese modo, siempre inherente en todas las exigencias de redistribución y reconocimiento. La dimensión política está implícita en los principios elementales del concepto de justicia, que la requieren de hecho. No hay redistribución o reconocimiento sin representación en consecuencia. No hay redistribución o reconocimiento sin representación. La nota 19 hoy no la vamos a leer, pero leedla vosotros en casa. Es una nota muy potente. Adelante, Paco. Termina el parágrafo. Una teoría de la justicia. Una teoría de la justicia adecuada para nuestro tiempo debe ser, en general, pues tridimensional, abarcando no solo la redistribución y el reconocimiento, sino también la representación. Debe permitirnos incluir la cuestión del marco como una cuestión de justicia. Incorporando la dimensión económica, la cultural y la política, debe permitirnos detectar las injusticias por carencia de marco y evaluar las posibles soluciones. Ante todo, debe permitirnos plantear y responder la pregunta clave para nuestro tiempo. ¿Cómo podemos integrar las luchas contra la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación dentro de un marco post-westphaliano? Gracias, Paco. ¿Cómo podemos entablar las luchas por la emancipación en un marco de globalización? ¿No? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues nos queda la respuesta para el miércoles que viene. Bueno, ya veis que el capítulo es mucho más ágil que los anteriores, literariamente es mucho más agradable, más fácil. Eso iba a decirle a José María, que esta vez parece que suena mejor el texto, ¿no, José María? Sin duda, sin duda. Es el primer capítulo que consigo entender todo. Perfectamente, está muy claro. Este está muy claro, si se explica así, porque anteriormente no se explicó de la misma manera. Era puro maltrato, José María, puro maltrato. Sí, evidentemente, pero lo consiguió, ¿eh?
Bueno, seguimos el miércoles que viene, chicas. Seguimos el miércoles. Buenas noches. Muy interesante. Adiós. Buenas noches a todas. Igualmente, adiós. Buenas noches, chicas. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós.